Éfeso, la iglesia apostólica. Durante cada iglesia vamos a ver que hay un mensaje para nosotros, pero quiero aprovechar esta oportunidad para introducirnos, crear el contexto, por qué estas siete iglesias, por qué son mencionadas en el libro Apocalipsis, cómo se pueden aplicar y lo que queremos dedicar los primeros minutos de esta exposición para eso. Vamos a introducirnos y ya vimos el texto, se fue leído ya por el hermano Francisco y es Apocalipsis 1:11. Apocalipsis 1:11 nos presenta que hay un mensaje. Cristo le da la orden a Juan que escriba lo que esa visión y que la enviara a siete iglesias estaban ubicadas en Asia. Específicamente podemos decir en Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Siete iglesias que vamos a estudiar en el transcurso durante estos jueves siguientes con diferentes expositores. Va a ser un viaje muy lindo que vamos a hacer en la historia y también en la parte aplicativa para nuestras vidas espiritualmente. Así que cuando hablamos de las siete iglesias es Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Capítulo 1 de Apocalipsis lo podemos llamar la introducción para las siete iglesias. Veamos un poquito más. Cuando estudiamos este tema, surge una pregunta: ¿y por qué estas iglesias? ¿Por qué Dios escogió estas iglesias cuando había más de siete iglesias en Asia Menor? Por ejemplo, estaba la iglesia de Colosa y entre otras. ¿Por qué Dios eligió exactamente siete? Y en el orden que Dios las escogió, como ya mencionamos, desde Éfeso a la Odisea. Y hay una explicación por eso, hay una razón. Mis estimados hermanos y amigos que nos ven, hay una razón por la cual se utiliza, Dios escogió estas siete iglesias y es porque ilustran siete periodos de la iglesia en la historia. Y es lo que vamos a ver en el transcurso. Esta nota es muy importante, la Sierra del Señor lo va a explicar en el libro Hechos de los Apóstoles, página 585. Los nombres de estas, o sea, de las siete iglesias, son un símbolo de la iglesia en distintos periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo, sabemos, y hago un paréntesis, el 7 en la Biblia es totalidad, es plenitud, por eso dice algo completo, y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Y es por eso que Dios escoge siete iglesias y de ese orden, desde Éfeso hasta la Odisea, porque representan siete periodos de la iglesia en la historia. Nosotros estamos en el último periodo, que es el periodo de la Odisea, como veremos más adelante. Cuando nosotros y queremos dar el contexto de la parte geográfica de estas siete iglesias, como pueden ver en este mapa, las primeras tres iglesias son Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Están subiendo, cada iglesia está más al norte geográficamente, mirándolo de esta manera. Las últimas cuatro comienzan a descender o a bajar desde Tiatira a la Odisea. Hoy en día, prácticamente estas iglesias están en lo que hoy se conoce como Turquía. El entonces era Asia Menor y ahora es Turquía. En diferentes ciudades, quiero decir, sí, ciudades o localidades de lo que hoy se conoce como Turquía. Bueno, antes de continuar, hay que explicar que las siete iglesias tienen tres aplicaciones. No tenemos bien esto, mis estimados. Tienen tres aplicaciones. La primera aplicación de la iglesia, del mensaje de la iglesia, es a la iglesia local, porque sí existió una iglesia o existieron todas estas iglesias localmente ubicadas, como ya mencionamos en la diapositiva anterior. Ese mensaje era para esa iglesia. Escribe, dice a Juan, y ve a la iglesia, a Asia, reparte el mensaje. Esas iglesias existieron. Esas iglesias fueron reales. Hay un mensaje local para aquellas iglesias. Número dos, la segunda aplicación, y lo vimos que el espíritu de profecía lo apoya, es la aplicación histórica o profética, donde veremos que cada iglesia tiene un periodo en la historia donde están ubicados, comenzando con la era de cristiana hasta
el fin del tiempo cuando Cristo venga, comenzando con Éfeso, terminando con la Odisea, quiero decir. Y la tercera aplicación se conoce como la aplicación universal. Porque independientemente del periodo que estemos viviendo, nosotros estamos viviendo en la Odisea, pero los otros antecesores, pues ellos vivieron en otros periodos, pero independientemente podemos sacar un mensaje para mí. Sí, mis estimados hermanos, mi estimado amigo que me ves, mi hermano, hay un mensaje para ti. Y vamos a ver que cada iglesia podemos sacar enseñanzas y lecciones prácticas para nuestras vidas. Y por eso es una aplicación universal. Bueno, hay otro detalle que es importante también considerar. Es la estructura de estos mensajes. En general, cada mensaje de cada iglesia tiene 7 partes. Digo en general porque hay algunas que no tienen reconocimiento. Por ejemplo, no hay un elogio. Otras no tienen una reprensión. Pero en general, el mensaje se divide en 7 partes. Vemos aquí el número 7 otra vez. El mensaje a la iglesia. Primera parte, todas las iglesias se dirige, hay un destinatario específico que es la iglesia. Bueno. Dos, hay una descripción de Jesús donde Jesús se va a describir acorde a la condición de la iglesia. Jesús se describe en cada iglesia de una manera particular. Tres, en su mayoría las iglesias tienen un reconocimiento de parte de Jesús, un elogio que reconoce la parte buena o las obras que estaban haciendo. Número cuatro, hay una censura. En su mayoría tienen una reprensión que le da el Señor Jesús, pero también una exhortación. El número 5, hay un consejo que se le da también a las iglesias. Y número 6, en todas aparecen una apelación a escuchar el Espíritu. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y número 7, todas tienen una promesa para el vencedor, que también está acorde o concuerda con la condición de esa iglesia. Esas son las 7 partes del mensaje de cada iglesia. Vamos a ver. Ahora, sin más preámbulo, vamos a entrar al que corresponde por hoy, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, Efesino, solamente aparece una sola vez en la Biblia y es en Apocalipsis capítulo 2. Éfeso del griego significa deseable. Algunos también dicen permitido, pero el significado que más se menciona y que más apoya es deseable. Y es la iglesia apostólica. Mis estimados, Éfeso representa el periodo apostólico. También podemos decir la iglesia pura, que es paralela al primer sello de caballo blanco. Entonces, esa iglesia es la iglesia que nos desafía a volver a nuestras primeras obras, primer amor, a la obra misionera, al trabajo arduo por Cristo. Ese es el mensaje central de Éfeso. Eso es lo que vamos a ver en esta cosa. La iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica, por comprende desde cuando la iglesia fue fundada por Cristo hasta que muere el último de los apóstoles que veremos ya mismo ahora. Veamos ahora qué nos dice Apocalipsis 2:1. El primer periodo eclesiástico escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esta iglesia tiene 7 versículos de información. Y cuando hablamos en la aplicación histórica, nos ubicamos del año 31 al año 100 de nuestra era, después de Cristo. Es decir, desde el Pentecostés, cuando la iglesia sí, cayó el Espíritu Santo, descendió la lluvia temprana y capacitó a los apóstoles hasta que muere el último apóstol de manera natural y fue el único que murió así, que fue el apóstol Juan en el año 100 aproximadamente después de Cristo. Sin embargo, cabe mencionar que algunos expositores de este tema van a colocar el año 27, que es el año del bautismo de Cristo. Entonces, unos toman del año 27 hasta el año 100 y otros toman del año 31 al año 100. Lo explico para que sepamos cuál es la razón. Pero el punto es que comienza con la iglesia hasta que termina el último apóstol, que es Juan, cuando él muere. Por eso se conoce la iglesia apostólica, la iglesia evangélica que mantuvo, quiero decir, el evangelio puro. Veamos algunos eventos históricos durante este periodo. El año 31, como ya mencionamos, es la muerte, la resurrección y ascensión del Señor y el descenso del Espíritu Santo, como se conoce en el Pentecostés.
en Hechos capítulo 2. Eso pasó en el año 31. En el año 34, algo muy significativo es la muerte de uno de los siete diáconos que fue Esteban, y es cuando terminan los 490 años o 70 semanas que habla Daniel capítulo 9. Más adelante, en el año 67, donde vemos que Nerón persiguió a los cristianos de manera atroz y probablemente muere Pedro y Pablo como mártires para el Señor. En el año 70, algo que Jesús ya había profetizado en Mateo 24, y es la destrucción de Jerusalén, cuando Roma toma posesión de Jerusalén y el templo es destruido. Ocurrió algo interesante, algo importante, quiero decir, en el año 85. Ya en ese tiempo estaba el emperador Domiciano. Él inició una persecución muy fuerte hacia los cristianos. De manera que podemos ver que, de hecho, él fue que estuvo involucrado en el destierro a Juan hacia la isla de Patmos. Y allí Juan, en la isla de Patmos, escribe el libro de Apocalipsis aproximadamente en el año 96. Y más adelante, en el año 100, muere Juan, el último apóstol, en Éfeso. Esos son datos importantes dentro de este periodo. Veamos ahora, y quiero que vayamos a la historia y veamos la ciudad de Éfeso, porque Éfeso también llegó a ser una ciudad importante. No solamente una ciudad, les quiero decir que fue una suprema metrópoli de Asia. De hecho, la primera y más grande metrópoli de Asia. Éfeso llegó a ser la cuarta ciudad más importante y más grande del Imperio Romano. Éfeso fue un lugar importante en la historia, hoy en la actual Turquía, especialmente en la ciudad de Selçuk, donde está ubicado hoy en día. Lo que será en algún momento fue Éfeso, una metrópoli suprema. Y algo que debemos resaltar, por la cual llegó a ser un lugar muy frecuentado, visitado, había mucho comercio, muchas visitas de turistas. ¿Por qué? Porque tenía el templo de la diosa Diana. El templo de la diosa Diana, o la diosa Artemisa, como le llamaban los griegos, es un templo, era un templo soportado con 127 pilares o columnas. Los trabajadores tuvieron que construir eso pues ese templo por 120 años, durante 120 años para construir ese templo. Por esas razones, el templo de la diosa Diana es considerado una de las siete maravillas del mundo. Es por tal razón que atraía a los turistas. Ahí se practicaba la magia, la astrología, la idolatría, el paganismo. Sí, de hecho lo vamos a ver ya mismo cuando Pablo visita Éfeso. Y esto es importante resaltarlo. La diosa Diana que estaba en Éfeso. Éfeso era un centro de idolatría. Sin embargo, también había creyentes ahí. Hubo una iglesia. De hecho, Pablo es que inicia esta obra en el año 52, 53 después de Cristo. Cuando él llega a Éfeso, está relatado en Hechos capítulo 19. Ellos no habían escuchado del espíritu del bautismo, entonces no habían escuchado del Espíritu Santo. Pablo le explica y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Después ahí hubo un alboroto en la ciudad, bueno, y todas las cuestiones que pasó. Y eso está relatado en Hechos capítulo 19. Habla sobre la adoración que tenían hacia la diosa Diana, un comercio idolátrico que estaba en Éfeso. Más adelante, en no ir avanzando, dejó a Timoteo como responsable de la obra que él empezó en Éfeso. ¿Ya? Y según Policarpo, que era un obispo de Esmirna, explica que cuando Juan quedó libertado y salió de la isla de Patmos, él se establece en Éfeso y muere en Éfeso. Datos importantes que hay que considerar. Pero ahora vamos a ver lo que es la presentación de Jesús. ¿Cómo Jesús se presenta aquí en la iglesia de Éfeso? Hechos 2:2, quiero decir, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los siete candeleros, dice estas cosas interesantes. Jesús está con las estrellas en sus manos. Jesús está en medio de los candeleros, haciendo que esa luz arda, porque es que la iglesia de Éfeso, eso es lo que significa el periodo de la iglesia en su apogeo misionero, activa llevando la palabra de Dios. Ese candelero estaba ardiendo lleno del Espíritu Santo. Ahora viene la pregunta, ¿qué significa estas estrellas? Veamos qué dice la palabra del Señor.
Cuando nosotros hablamos de esas estrellas, van a venir dos significados en nuestras mentes y de acuerdo a la palabra de Dios. En Apocalipsis 1:20 dice las siete estrellas son ángeles, son los ángeles de las siete iglesias. Y algunos, pues, cuando explican este versículo, pues, dicen, bueno, los ángeles, las estrellas son ángeles. Y hay verdad, hay versículos en la Biblia, hay versículos que nos presenta que las estrellas es un símbolo de los ángeles, de los seres celestiales. Como Apocalipsis 12:4 dice, y con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó a la tierra. Sin embargo, eso es verdad. Si bien es cierto que las estrellas pueden simbolizar a ángeles, seres celestiales, pero aquí no simbolizan eso, sino simbolizan a los mensajeros humanos, a los ministros. Vamos a explicar por qué. Primero, la palabra en el griego es ángelos y significa mensajero. Esa palabra no es exclusiva para los ángeles, seres celestiales, también se utiliza para mensajeros, seres humanos. Es la misma palabra que Jesús presentó en Mateo 11:10 para hablar de Juan el Bautista de acuerdo a la profecía, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz en el original, mi ángelos, es decir, mi mensajero. Ese mensajero era Juan. Y también en Daniel 12:3, como segunda razón, vemos que el pueblo de Dios se compara como estrellas. En este contexto, las estrellas que Jesús tiene en sus manos son los mensajeros que Dios tiene en sus manos, los ministros, los mensajeros que Dios ha tenido en todas las épocas en la era cristiana en la iglesia. Siempre Dios ha tenido un pueblo. Dios ha tenido luz que brille, personas que brillan con la luz del evangelio. Y es que hay un mensaje aquí para nosotros también, una aplicación para ti y para mí. Nosotros también somos estrellas en las manos del Señor Jesús y debemos brillar con la luz de Cristo. Y esa es la motivación que nos lleva a este mensaje, este texto. Brillemos con la luz del Señor. Brilla con la luz de Cristo. Sí, no te avergüences de hablar de Cristo. Ese es el mensaje aquí que nos presenta. Veamos que la sierva del Señor igual así lo explica en Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 413. Cristo controla las estrellas del cielo. Y dice más abajo, lo mismo sucede con los ministros. Ellos solo son instrumento en sus manos y el bien que realizan se lleva a cabo por su poder. Su luz debe resplandecer por medio de ellos. Maravilloso. Nosotros somos los instrumentos que el Señor quiere utilizarnos para que su luz sea esparcida. Señor, permita que eso sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra que Él tiene en sus diestras siete estrellas a sus ministros de todas las épocas, los mensajeros. De una manera muy intensa es esa palabra, es decir, sujetado lo tiene, sostenido, agarrados. Jesús sujeta a sus ministros en sus manos derecha. La mano derecha es símbolo del favor, es símbolo del poder, es símbolo del poder del Señor. Así que cuando Jesús se presenta en esta iglesia, se introduce como que él es el centro de la iglesia, es el fundador de la iglesia, debe ser el fundador, debe ser el centro de nuestras vidas, está a cuidado de su iglesia. Dice el texto también que estaba en medio de los siete candeleros. Y esos siete candeleros, Apocalipsis 1:20, la última parte, dice que son las siete iglesias. Los siete candeleros simbolizan las siete iglesias. Es una referencia al lugar santísimo. Cristo cuando ascendió, aquí fue al lugar santísimo. Dice ella lo siguiente. Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunión con su pueblo. Y aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le presenta como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Maravilloso es esto. Jesús está con nosotros. Jesús lo prometió. Y dijo, donde hayan dos o tres en mi nombre, yo estoy con ustedes. Vemos aquí a Cristo estando pendiente de su iglesia, en comunión estrecha con su pueblo, caminando en medio de los candeleros para ver que todos esos candeleros estén brillando, que estén dando la luz del evangelio. Y eso es precisamente lo que pasa y ocurre en la
iglesia de Éfeso. Veamos el elogio, veamos el reconocimiento, el elogio que hace Jesús a esta iglesia. Apocalipsis 2:2. Yo sé tus obras, o yo conozco tus obras, dice en otra versión, que de hecho esa frase se va a repetir en todas las iglesias. Yo conozco tus obras. Luego dice tu trabajo, paciencia y que tú no puedes sufrir los malos o soportar los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y lo has hallado mentirosos. Bueno, vamos a hablar sobre esas obras y sobre el arduo trabajo de Éfeso. La palabra obras en el original en la misma palabra que usa Santiago para hablar de una fe que obra. Esta era Éfeso y así era Éfeso, una iglesia que obraba, no solamente creía, yo creo en el Señor, no, se manifestaba esa creencia en obras, obras activamente por el mensaje, una fe que obra. También la otra palabra que es clave entender es trabajo, copos. Es un arduo trabajo. Así que esto nos lleva a que Éfeso era activa, era misionera, era trabajadora en lo que concierne en la obra, en el trabajo misionero. Y de hecho, esa palabra copos, que es la que se usa aquí, es la que se usa en la Biblia para referirse a un trabajo misionero, pero bajo circunstancias muy extenuantes, como fue el apóstol Pablo, el gran misionero. Pero en 2 Corintios 6:5 explica todas las tribulaciones que él pasó. Entonces, asimismo, habla sobre Éfeso, una iglesia activa, aún bajo circunstancias difíciles. Ellos llevaron la palabra de Dios, fueron misioneros con ese deseo de compartir el mensaje a otros para ganar almas para el Señor. Eso es la clave de esta iglesia. Y no solamente llevaban el mensaje, hay que ver cómo ellos defendían la pureza del mensaje, la pureza de la doctrina, la pureza de la fe en Cristo. La iglesia no toleraba bajo ninguna circunstancia a los que enseñaban herejías. Protegieron la doctrina. Su marca era la pureza apostólica. Vean esto, mis estimados hermanos. El apóstol Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso, de acuerdo a Hechos capítulo 20, 28 al 30, que iban a venir lobos rapaces, que iban a enseñar cosas perversas. De manera que ellos tomaron el consejo al pie de la letra y ellos no soportaban a los malos. Ellos hicieron frente a todas personas que se intentaban pasar como apóstoles, pero no eran. Le hicieron frente no a la falsa doctrina, no a la herejía, no a la idolatría, al paganismo, no a la mundanalidad. Por eso se mantuvo pura el mensaje en esta época. Veamos otra parte que reconoce Cristo, la paciencia que es mencionado también en el versículo 3. Les invito a que podamos leer Apocalipsis 2:3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Esa palabra es bien importante. Paciencia. Palabra es en el original, hupomoné, en verdad no capta el significado de la paciencia como conocemos hoy. Es mejor que se traduzca perseverancia o persistencia. Esta era la paciencia de Éfeso y la misma paciencia que debemos tener nosotros, la perseverancia en el Señor. Aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos. Ellos fueron perseverantes en el mensaje, llevando la palabra, trabajando por el Señor. Y esto nos enseña también una aplicación para ti y para mí. Un buen comienzo no hace ganar una carrera. Podemos tener un buen comienzo, comenzar muy bien. La clave es permanecer y terminar en el camino del Señor. Jesús dijo más, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La clave es perseverar, como hizo Éfeso, perseverar hasta el fin. Esa es la paciencia que necesitamos desarrollar, la perseverancia. Muchas veces comenzamos bien, con mucha alegría, con mucho gozo, trabajando por el Señor, pero al paso de los tiempos puede pasar lo que vamos a ver que le ocurrió a Éfeso, una caída, un enfriamiento, pero entonces debemos volver otra vez y seguir perseverando en el Señor. Veamos algo interesante. La última parte del texto dice, no has desfallecido. Es que la iglesia de Éfeso, mis estimados oyentes, trabajó arduamente en la labor misionera, en la obra misionera, en la evangelización, casi al punto de quedar exhaustos, casi al punto de desmayar, hasta lo último. Llevaron el mensaje de una manera
con un gozo, con un deseo que todos conocieran el mensaje, que todos conocieran a Cristo. Y esa es la misión que nosotros tenemos, aunque estamos viviendo en la en la última época, que es la Odisea, debemos tener el deseo de Éfeso, de llevar la palabra de Dios. Por eso nos llamamos Sociedad Misionera Internacional, para que seamos misioneros para el Señor, para que llevemos la luz de Cristo a todo el mundo. Entonces dice, vendrá el fin. Vemos un poco que aunque tuvo Jesús mencionó ciertos elogios o reconocimiento de esta iglesia, tuvo un reproche. Veamos qué dice Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí corrió el peligro la iglesia de Éfeso, laborar tanto que entonces perdió la conexión con Jesús. Y esto nos recuerda la historia de María y Marta. Ustedes saben la historia, está relatada en los evangelios y ahí presenta que María tomó la mejor parte a estar a los pies de Jesús, pero Marta, que no es que estaba haciendo cosas malas, más bien estaba afanada por los quehaceres de la casa y la limpieza, pero ahí estaba Jesús y la oportunidad era estar conectada con Jesús. Y entonces, eso fue lo que pasó en Éfeso. Se perdió el primer amor. Es lo que el siguiente versículo dice, que cayó. El perder primer amor es caer. Se enfría ese gozo. Cuando nosotros conocemos al Señor Jesús, y nos bautizamos, tenemos ese primer amor, ese deseo de hacer la palabra, de compartir a otros, de orar, de estar con el Señor Jesús. Bueno, y ese deseo de hacer obra misionera. Y eso es bonito, esa experiencia, pero podemos correr peligro, como Éfeso le pasó, de perder ese primer amor. Entonces, a veces por tantas cosas que hacer, y a veces puede ser la misma obra misionera, estamos haciendo cosas muy buenas, llevando el Evangelio, pero entonces perdemos nuestra conexión con el Señor Jesús. Y eso es perder el primer amor, cuando ya nos conectamos con Jesús como lo solíamos hacer antes. Ahí fue que cayó Éfeso. Y vamos cómo lo explica la Sera del Señor. No solamente es cuando bajamos el estudio de la Biblia, cuando ya no tenemos ese deseo de orar como hacíamos antes, sino como lo explica ella en Testimonio Selecto, tomo 4, 399. Pero después de un tiempo, el celo de los creyentes, su amor a Dios entre sí, empezó a disminuir. Entonces fue cuando el testigo fiel dirigió su mensaje a la iglesia de Éfeso. Su falta de interés por la salvación de las almas demostraba que había perdido su primer amor, porque nadie puede amar a Dios con todo el corazón, la mente, el alma y las fuerzas sin amar a aquellos por quienes Cristo murió. ¿Cuál? Dice aquí cómo presenta la cera del Señor, cómo es eso que ha perdido el primer amor. ¿Qué significa eso? Que habían perdido el interés de la salvación de las almas. Y cuando nosotros, mis estimados, nos pasa lo mismo, ya no tenemos ese deseo de hablar de otras personas de Cristo, pasan los días, las semanas, los meses, los años y no ganamos una estrella para el Señor, estamos corriendo el mismo peligro de Éfeso. Se nos está enfriando el amor. Entonces, Señor, permita que de ahí podamos salir. Y por eso viene el consejo. Hay un consejo para esto. Versículo 5, el consejo que Cristo le da a la iglesia, que es el mismo consejo que el Cristo nos da para ti, para mí, si es que hemos caído, si es que hemos caído en dejar ese primer amor. Dice el versículo 5 Jesús, recuerda por tanto de dónde has caído. Tres cosas. Arrepiéntete, haz las primeras obras, número 2, y pues si no, vendré presto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Primero recuerda, primero será acuérdate de dónde has caído. Número 2, arrepiéntete. Y número 3, haz las primeras obras. Y vamos a explicar qué significa eso. La idea que se le da a Éfeso es seguir recordando, reflexiona dónde has caído. Y mismo Jesús también nos dice a nosotros, mi estimado hermano y amigo que nos ve, reflexiona dónde has caído. Sigue recordando. El Señor te dice y me dice a mí, a cada uno de nosotros, hijo, recuerda la forma en que solías ser en tu relación conmigo. Cómo hablábamos al principio en la oración, cómo deseabas estudiar la Biblia al principio, cómo tenías ese deseo de llevar la palabra. Es un momento para reflexionar
reflexionar en el Señor. También el Señor nos llama a nosotros al arrepentimiento. El arrepentimiento, la idea es un cambio de la mente, dice la palabra del Señor. Es una vuelta en U. Sí, darnos media vuelta y avanzar en la dirección correcta, retornarnos lo que una vez fue la iglesia que trabajaba arduamente, que protegía la sana doctrina. Eso cuando lo aplicamos a la iglesia y cuando lo aplicamos de manera personal es retornar a la condición que una vez fuimos al principio, de ese deseo arduo por el amor del Señor Jesús de ganar almas para Cristo. Y también nos insta el Señor Jesús a hacer las primeras obras. Cuando nosotros perdemos el primer amor, es lo mismo que decir perder las primeras obras. Entonces, pues haz las primeras obras es volver al primer amor, en otras palabras. Entonces volvemos a esas primeras obras, a ese primer amor, conectándonos con Cristo, porque ya Jesús hace la amonestación, que si no se arrepentían, si no volvían a sus primeras obras, entonces el candelero se iba a apagar, la luz se iba a apagar. Y mi estimado hermano, no dejes que el enemigo apague la luz. Dios te ha llamado con una misión y nos ha llamado como pueblo de Dios a llevar la palabra de Él, a hacer luz en este mundo lleno de tinieblas, a llevar la palabra del Señor. Hoy por hoy, más que nunca, en este tiempo que estamos viendo, debemos armarnos con la armadura de Dios y llevar la palabra de Dios, brillar ese candelero. Veamos y continuamos un poco más con el versículo 6. Más tiene esto, que aborrece los hechos de los nicolaítas o la doctrina de ellos, la obra de ellos, los cuales yo también aborrezco. Bueno, hay varias explicaciones para hablar sobre dónde surgen este grupo de personas que se llamaron nicolaítas. Según Hipólito e Ireneo, eran seguidores de Nicolás y de acuerdo a la Biblia, Hechos de los Apóstoles, Nicolás era uno de los 7 diáconos, así como Esteban. Si esto es cierto, porque algunos pues eh, discuten o hay tela de juicio, ponen tela de juicio este punto, pero si esto es cierto, entonces Nicolás tuvo que apostatar de la fe. Lo que sí estamos claro es lo que ellos enseñaban. Y los nicolaitas creían en el dualismo radical. El dualismo radical enseña prácticamente, de forma concisa, que existe una separación entre el cuerpo y el alma. Perdón. Y creían que nada de lo que uno hiciera en el cuerpo podía contaminar el alma. Y por eso enseñaban que los cristianos podían estar libres de la ley, podían hacer como les placía. Vemos la lascivia, el pecado, la inmoralidad, son cosas muy sobresalientes sobre esta doctrina. Éfeso la rechazó. Éfeso dijo no a esa doctrina, al dualismo radical, al libertinaje, en otras palabras. Tristemente, vamos a ver más adelante que en la iglesia de Pérgamo se aceptó, se toleró esa doctrina dentro de la iglesia. Pero aquí fue rechazada en toda su manifestación. Ahora seguimos el texto del mensaje de la iglesia de Éfeso. Hay una apelación para nosotros a escuchar el Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un llamado amoroso, el que el Señor nos hace a escuchar el Espíritu Santo. Notemos el cambio, mis hermanos. Una apelación al individual, porque dice el que tiene oído, oiga, todos tenemos oído. Ahora, después dice al plural, cambia al plural porque dice, y lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, el Señor individual y colectivamente nos está llamando. Escuchemos la voz del Señor. Hoy también el Señor te está llamando. El Señor me está llamando a que volvamos a las primeras obras, a que volvamos al primer amor, que demos una vuelta en U, que podamos estar bien con el Señor. Veamos un poquito más que después de la apelación al Espíritu, entonces viene la gloriosa promesa al vencedor. Apocalipsis 2:7. Al que venciere daré a comer del árbol de la vida, al cual está en medio del paraíso. Esa es la promesa que Dios le da al que venza, al que venciere de manera singular, porque la lucha cristiana es individual y de manera individual debemos de vencer en el nombre del Señor. El que venciere, el que gana la victoria
victoria, una lucha continua que culmina con la victoria. Y es que nosotros, como hijos de Dios, somos vencedores. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesús. Y en todas las épocas han habido vencedores. También en esta época que estamos viendo en la Odisea. Así que hay una promesa al vencedor. Y estudiamos un poco esta promesa. Queremos que analicemos esta promesa. El árbol de la vida. Se le promete que va a consumir el árbol de la vida que sí, Adán y Eva, nuestros primeros padres, pudieron consumir antes del pecado. Árbol de la vida, esa expresión solamente aparece 6 veces en la Biblia. Bueno, quiero decir, aparece un poco, 3 veces más o 4 veces en el libro de Proverbios, pero es en manera comparativa, no hablando literalmente del árbol de la vida, pero sí de forma, hablando de ese árbol de la vida, literalmente, es 3 veces en Génesis, interesante eso, 3 veces en Génesis y 3 veces en el libro de Apocalipsis. Entonces se menciona en Génesis y no se vuelve a repetir hasta el final en el libro de Apocalipsis, donde nos habla del paraíso. Ese árbol está en el paraíso que una vez el apóstol Pablo explicó en primera de Corintio, que está en el tercer cielo, donde mora Dios. Ese paraíso, vamos a verlo aquí, como lo dice en Apocalipsis 22:2, porque el árbol de la vida estaba en el huerto del Edén, en el paraíso antes que el hombre pecara y luego Juan lo ve en la ciudad también, en medio de las calles de oro. Veamos Apocalipsis 22:2. En el medio de la calle de ella, de la ciudad, de uno y del otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Vean esto bien, el árbol de la vida que llevaba 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces veamos un árbol que da un fruto por mes, un árbol que es tan grande que hay un lado del río que se ve y al otro lado también se ve. Y yo quiero que veamos cómo lo describe la Sierra del Señor de una manera muy detallada. Y con esto vamos a terminar, con la promesa del vencedor de comer de ese árbol de la vida, lo que una vez nuestros primeros padres pudieron consumir. Allí vimos al árbol de la vida, primeros escritos, página 17. Allí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios, del que fluía un río de agua pura, y en cada lado del río estaba el árbol de la vida. Está como parafraseando lo que está en Apocalipsis 22, pero veamos cómo ella lo describe. En un margen había un tronco del árbol y en otro margen ambos, y dice, puro y transparente. Al principio pensé que había dos árboles, pero al volver al mirar vi que los dos troncos se unían en la parte superior y formaban un solo árbol. Así estaba el árbol de la vida en ambos márgenes, o sea, del río de la vida. Qué lindo. Y sus ramas se inclinaban hacia donde nosotros estábamos, y su fruto era espléndido, semejante a oro mezclado con plata. Qué maravilloso lo escribe la cera del Señor. Pero, ¿saben, mis hermanos? Esa es la promesa para los vencedores. Para ti, para mí, el Señor nos insta también a vencer para que un día en el cielo podamos también comer de ese árbol de la vida. Así maravilloso como yo lo describo, uno se queda maravillado cómo ella describe este árbol de la vida, cómo será el consumirlo. El Señor nos ayude y a través del mensaje de Éfeso hemos visto que el Señor nos llama a ser activos en el Señor, de llevar las palabras, ser misioneros, tener ese deseo fervor por llevar el mensaje, de ganar almas para Cristo. Y si es que hemos caído, que hemos dejado el primer amor, volver a las primeras obras. Hoy es el día que también el Señor nos llama para eso, que volvamos a las primeras obras, que escuchemos la voz del Espíritu Santo y vamos a ser vencedores con la ayuda del Señor. Y finalmente la promesa es comer de ese árbol de la vida. El Señor nos bendiga. Amén. Amén.